49 días, capítulo 12. Montoneros. Su formación temprana. El perfil inicial de este grupo es relatado por uno de sobrevivientes, llamado Ignacio Vélez Carreras, en un trabajo publicado en la web. Montoneros, los grupos originarios. Debemos una explicación más seria que la apologética de esta militancia. Vélez, protagonista del periodo inicial de Montoneros, reflexiona con mirada crítica sobre aquellos años. Pertenezco a un grupo de compañeros, dice, en el que estamos algunos de los fundadores de Montoneros que, a partir de nuestra detención en julio de 1970, comenzó a plantear posiciones críticas en relación al accionar de la organización, lo que provocó nuestra separación en 1973. Este proceso de discusión se produjo en la cárcel, mientras en el exterior se profundizaban en un accionar de la organización que considerábamos desviaciones producto de concepciones erróneas. Con paciencia de presos, elaboramos un documento importante, muy crítico, que no fue respondido por la organización pese a nuestros intentos de generar un debate interno. Nos separamos de Montoneros el 25 de mayo de 1973, cuando salimos amnistiados. Nos sumamos entonces a la columna Sabino Navarro de Córdoba, que había asumido nuestro documento como propio. Los sabinos teníamos una posición duramente crítica al accionar de Montoneros en su relación con Perón y el movimiento popular, en su práctica militar, que caracterizamos como foquista y militarista. Esta crítica alcanzaba también a las organizaciones armadas en general. Voy a referirme a los orígenes de este grupo, a los principales compañeros, cómo nos conocimos, cómo actuamos y en qué circunstancias. A partir de allí trataré de describir a los personajes, la ideología y, consecuentemente, las decisiones tomadas. Un nuevo actor irrumpe en la política nacional. El 29 de mayo de 1970, un Peugeot 504 blanco se introdujo en un estacionamiento de la calle Montevideo en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sus ocupantes, 2 civiles en los asientos delanteros y 2 oficiales del ejército argentino en los traseros, informaron al cuidador que se retirarían en pocos minutos. El civil acompañante y los 2 oficiales entraron en uno de los edificios de esa cuadra y salieron poco después acompañados del general Pedro Eugenio Aramburu. A partir de ese hecho, el secuestro de Aramburu, se inició un proceso que desestabilizó a la dictadura del general Onganía, colocando al país entero en un nuevo escenario en el que irrumpía un nuevo actor que transformaba en forma imprevista y descontrolada las reglas del juego de la política tradicional y golpeaba duramente sobre el sistema político de pactos y negociaciones. Este episodio obligó a los realineamientos y alianzas que marcaron a fuego la política nacional y una larga década. Curiosamente, vemos aquí que Vélez no habla de Aramburu, que fuera ejecutado por Montoneros. Las especulaciones duraron un mes. El 1 de julio de 1970, el día en que los 4 comandos montoneros tomaron militarmente la localidad de La Calera, en Córdoba, a escasos kilómetros de las principales unidades militares del Tercer Cuerpo de Ejército, y ocuparon la comisaría, el correo, las oficinas de teléfonos, el banco y el municipio. En la retirada, algunos de los combatientes fueron detenidos y comenzó a desvelarse la incógnita acerca de quiénes eran estos montoneros, de dónde provenían, cuál era su origen de clase, dónde se habían formado, antecedentes ideológicos y posiciones políticas y objetivos que se proponían. Más adelante, trataré de dar respuesta a algunos de estos interrogantes, tomando como referencia central al pequeño grupo originario de Córdoba que conforma Montoneros. Continúo entonces con la toma de La Calera. La retirada fue compleja. Se quedó un auto y varios compañeros pudieron subir a otro vehículo. Se sembró la retirada con clavos Miguelito para evitar la persecución,
pero uno de los autos estaba sobrecargado. Se dejó a 2 compañeros que fueron caminando hacia una casa de seguridad ubicada en Villa Rivera-Indarte, pegada a Villa Allende. Como iban cargados con bolsos, una camioneta de la policía los encuentra casualmente y los detiene. A partir de allí, los compañeros hablan de más y por un error de seguridad propio de la organización se destapa una casa que suponíamos que estaba absolutamente tabicada. Allí estábamos Emilio Massa, Cristina, mi mujer y yo. Cuando fueron a detenernos se produjo un enfrentamiento y Massa y yo fuimos gravemente heridos y Cristina detenida. A mí me internaron primero porque era el que más grave estaba. Finalmente, por esas cosas de la vida, yo me salvé y Emilio murió a mi lado. En la casa encontraron un permiso de manejo de un auto que había sido emitido por Norma Rostito a nombre de Massa. A partir de allí salta la investigación a Buenos Aires y comienza la persecución sobre el grupo de esta ciudad, fundamentalmente sobre Fernando Abal Medina, Norma Rostito, Mario Firmenich y Gustavo Ramos, con arrastre sobre Carlos Maguid y Nelia Rostito. Ya después, la esposa de Aramburu reconoció a Massa como uno de los oficiales y posteriormente uno de los compañeros detenidos señaló una foto mía reconociendo que yo había sido el civil que acompañaba al chofer. Este es Mateo Marcos, el que entró en el departamento. Primeros pasos. Propongo un recorrido casi historiográfico en el que vemos a los actores de este proceso. Cómo se conocieron, cómo se encontraron y cuáles fueron sus sueños que los llevaron a entregar muchas veces sacrificadamente la vida cotidiana y el riesgo de perderla por una causa redentora. Luego trataré de descubrir cuáles eran las convicciones ideológicas y profundas que sustentaban esa práctica. Inicialmente, Montoneros tiene 2 grupos madre, Buenos Aires y Córdoba. El grupo Buenos Aires estaba conformado por Fernando Abal Medina, Gustavo Ramos, Norma Rostito, Antonia Cenizo, Mario Firmenich y otros compañeros colaboradores. En el grupo Córdoba participamos al comienzo Emilio Massa, el cura Alberto Fulgencio Rojas, Héctor Araujo y yo. Luego se sumaron Carlos Capuano, Luis Lozada, Mirta Cuco, Pepe Fierro, Susana Lesgar y otros. Me voy a referir fundamentalmente al grupo Córdoba. Massa, Araujo y yo nos conocimos cursando el último año del Liceo Militar, donde nos encontramos compartiendo la crítica a los cursos extracurriculares de guerra contrarrevolucionaria que nos daban los militares. Nos unió una actitud muy crítica que exigía o preanunciaba la necesidad del debate social y político. Allí nos reunimos en primera instancia alrededor del reverendo padre Carlos Fugante, capellán del liceo, y posteriormente con su reemplazante, el padre Rojas. Los 2 curas fueron compañeros inolvidables y nos acompañaron en aquellos primeros pasos sin que existiera por parte de ellos ninguna intencionalidad de adoctrinamiento y menos de impulsar la generación de instancias organizativas. Éramos un grupo reducido de amigos, muy horizontal, que compartía las inquietudes del compromiso cristiano y avanzaba con lentitud hacia mayores definiciones políticas que hoy podríamos llamar nacionalismo popular antiimperialista. En 1964, luego de mi egreso, mantuvimos una fuerte relación de amistad y política con el cura Beto Rojas, el gordo Massa y el petizo Araujo y otros. Rojas vivía en el hogar sacerdotal El Rioja y La Cañada, en Córdoba, a 2 cuadras de la casa donde yo vivía con mis padres. El hogar se transformó en un lugar permanente de reuniones y discusiones. Allí pasamos varias etapas y se nos abrieron caminos al compartir búsquedas con Monseñor Angelelli, el cura Pepe Echeverría, el cura Viscovich, el sacerdote decano de Ciencias Económicas de la Universidad Católica, el flaco Gabuti y otros sacerdotes y laicos, algunos de los cuales conformarían el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Fue en esa época cuando participábamos de manera activa del diálogo católico marxista, detonado por la presencia en Córdoba de Conrado Egesland
y superando lecturas del cristianismo más reformista, manteníamos fuertes discusiones alrededor de las resoluciones del Concilio Ecuménico, de la Iglesia Progresista y las lecturas de Talleyrand y Chardin, cuya filosofía cristiana planteaba la marcha del universo y el hombre hacia la hominización. En nuestra interpretación, esto se asemejaba al hombre nuevo, guevarista, y nos acercaba al testimonio de lucha y entrega más cercano a nuestra formación ideológica, cuyo ejemplo era el sacerdote revolucionario colombiano Camilo Torres, muerto en Córdoba. Fueron años de apasionantes en donde la debilidad estructural del gobierno de Ilia era hackeada cotidianamente por un vigoroso peronismo que golpeaba sin piedad, exigiendo su derecho a la participación política y al retorno de su líder. En 1964 sufro la primera detención por participar en una protesta por la visita del general de Gaulle a Córdoba en octubre de 1964. En esa época estudiaba abogacía en la cátedra del demócrata Enrique Martínez Paz, leía Jean-Jacques Chevalier, politólogo de derecha, que en su libro Historia de las ideas políticas tiene un largo capítulo sobre el marxismo, en donde, para criticarlo, reproduce citas textuales de Marx. Para mí fue asombroso. Recuerdo que llegué al hogar sacerdotal y fascinado les comenté a Massa y Rojas que estaba impresionado porque sentía que el análisis marxista hacía una lectura correcta de la realidad, lo que sentía casi como una descripción de nuestra sociedad. Vivíamos en el hogar sacerdotal prácticamente en comunidad. Éramos bastante marginales. El Beto Rojas daba misa en un asilo de ancianas que tenía las monjas, creo que el de San Camilo, en Argüello, a 12 kilómetros, y yo iba como acólito. Las monjas nos invitaban luego de la misa a tomar el desayuno. Y como estábamos muertos de hambre con Rojas, comíamos todo lo posible y afanábamos panes y pedazos de queso para sobrevivir el resto del día. En esos tiempos Massa consiguió un trabajo como zorro gris, inspector de tránsito, y vivíamos todos a costa de su costa. Era una maravillosa época de compañerismo, búsqueda y entrega total. Onganía, el detonante que faltaba. El golpe de Onganía significó para nosotros, como dijo John William Cook, que la oligarquía y el imperialismo habían jugado su última carta. La violencia desnuda había asumido el poder con expresiones groseramente provocadoras. Las fachadas del pseudo-democráticas, como las de Frondizi, Guido o Ilia, no habían sido suficientes para domesticar el movimiento popular que encabezaba el peronismo. Según Cook, porque para nosotros ha comenzado la última etapa del sistema capitalista en Argentina, éramos conscientes de que la oligarquía no se iba a suicidar, que había que derrotarla, que la violencia era el único camino y que teníamos que comenzarlo ya, que no podíamos perder más tiempo, que a un ejército solo se lo derrota con otro ejército y que el ejército liberador debía ser el verdadero ejército popular sanmartiniano, que para constituirlo había que instalar la vanguardia, el foco guerrillero que convocara, traccionara al conjunto del pueblo a través de la propaganda armada y lo condujera a la victoria. El golpe provocó que las inquietudes que teníamos, habladas en maravillosas mateadas nocturnas, casi intimistas en las que participaban los amigos, tomara una vertiginosa brutalidad con alto riesgo y compromiso político. Durante los años anteriores, en 1964 hasta finales de 1966, habíamos hecho el tránsito del nacionalismo popular a la izquierda peronista que luchaba por el socialismo. El hogar sacerdotal era un verdadero hervidero de reuniones y debates. Hasta hubo noches en que nos mantuvimos expectantes ante las versiones de sublevaciones de coroneles naceristas. Mientras Massa y Araujo militaban en el integrismo cordobés, que venía de un origen democristiano y estaba haciendo el paso al peronismo como buena parte de los sectores medios, otros profundizaban su compromiso cristiano revolucionario siempre cerca del integrismo. También teníamos discusiones con los otros sectores, como los malenas, llamados malenas, Movimiento de Liberación Nacional. Con la parroquia universitaria Cristo Obrero, que estaba al lado del hogar,
y los lazos se estrecharon durante 1966. En la parroquia, a cargo de los sacerdotes Nelson de la Ferrera y Oreste Gaido, se realizó una importante huelga de hambre de apoyo a la movilización y huelga universitaria, y allí se formó el movimiento universitario Cristo Obrero. El golpe había puesto en pie una guerra a la universidad, donde el movimiento estudiantil había decidido realizar una huelga general por tiempo indeterminado. En Buenos Aires se había dado la brutal represión en lo que se conoce como la Noche de los Bastones Largos, y diariamente el centro de la ciudad era arrasado por los enfrentamientos que teníamos los estudiantes, apoyados por los sindicatos combativos contra la policía. Manteniendo nuestra pertenencia al grupo que se reunía en el hogar sacerdotal, algunos de nosotros participamos en acciones directas como integristas o como parte de comandos de resistencia Santiago Pampillón, grupos de acción formados por militantes universitarios de diversos orígenes políticos e ideológicos. También, para esa época, los compañeros curas que luego formarían el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo comenzaron a expresarse públicamente y a ser reconocidos. José Orestes Gaido, Herio Barduna, Nelson de la Ferrara son los que recuerdo, siendo sus lugares de encuentro la mencionada parroquia Cristo Obrero y la de los barrios Los Plátanos de Bagudna y Bellavista con Fugante. La experiencia del movimiento y la parroquia culminó a fines de 1966 con una asamblea que se realizó en el lugar sacerdotal, donde la mayoría de los integrantes del movimiento optó por llevar políticamente la lucha estudiantil al trabajo territorial y sindical. Nosotros, un pequeño grupo minoritario, exaltando la lucha armada y la necesidad de montar el aparato militar, tomamos el camino foquista. El grupo mayoritario marcharía hacia la construcción de la agrupación peronista Lealtad y Lucha, que a su vez fundó en la Universidad Católica de Córdoba la agrupación de estudios sociales AES. Numerosos estudiantes se integraron a esa agrupación a través de AES, más tarde fueron absorbidos por Montonero. En abril de 1967 nos conectamos con Juan García Elorrio, que se había dado a conocer en todo el país como su irrupción en la Catedral de Buenos Aires. El contacto se produjo de manera accidental cuando participábamos de un congreso peronista en Quebrada Honda, Unquillo, muy copado por los sectores de la derecha del peronismo. Nosotros, el cura Rojas, el gordo Massa, Milán Viscovich y yo, nos alineamos con este porteño que, acompañando a Jorge Bernetti, hacía la apología del peronismo revolucionario desde el compromiso cristiano y militante, y allí comenzamos a trabajar con García Elorrio, que nos mostró el número 0 de la revista Cristianismo y Revolución e iniciamos nuestra relación con el grupo en Buenos Aires. La importante era la experiencia. En Buenos Aires el grupo Cristianismo y Revolución se expresaba a través de los comandos Camilo Torres. Manteníamos con ellos una relación política constante, pero no operativa. Recibíamos materiales y nos sentíamos participantes de la constitución de la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, y nos emocionamos con el mensaje del Che en su fundación, que planteaba los ejes que nosotros creíamos correctos. Crear varios Vietnam en una revolución, si es verdadera, se triunfa o se muere. Hay que transformarse en una máquina fría y selectiva de matar. Estábamos convencidos que ese era el costo inevitable ante la brutalidad criminal de la violencia de arriba. En 1967, a partir de la convicción de que teníamos que comenzar a construir el aparato militar, cortamos todas las relaciones políticas. Cada uno inventó una cobertura, una excusa para marginarse de la militancia política que se quebró, que me quería casar y estudiar, etc. Y desaparecimos de los lugares que solíamos frecuentar. Fue muy duro en lo personal, pero se solidificó en la conciencia de cada uno de nosotros que éramos los elegidos, los que con el sacrificio de nuestras propias vidas estábamos construyendo la posibilidad real de construir el poder armado que derrotaría el brazo armado del imperialismo.
era el mesianismo en todo su esplendor. La convicción profunda de que estábamos elegidos, que nos tocaba cumplir la misión de Cristo, estoy dispuesto a dejar todo, padre y madre, amigos, por tu nombre. En esa época, mezclaba lecturas de formación política con el Evangelio según San Mateo y me conmovían frases donde se exigía la entrega total. He venido a enfrentar al Hijo con los padres y ¿quién tiene dos capas? De una la que no la tiene. Y escenas como la expulsión de los mercaderes del templo o la relación de Jesús con los pobres y las prostitutas. Fue entonces que elegí a Mateo como mi nombre de guerra. Mejor que decir es hacer, pero sin duda la situación trascendía absolutamente la patología individual de cada uno de nosotros. El clima político de la época era apasionante. Dice el mencionado documento de los sabinos que analizando esta etapa del grupo, la concepción es pues consecuencia y coherentemente foquista. Lo militar determinaba lo político y posponía lo teórico. La disciplina de audacia, el valor, el heroísmo, toda esa mística guerrillera estaba presente en esa realidad. Y esa mística, esa decisión, es lo que hace realidad un aparato mínimo pero eficaz a nivel armado. Se opera sin firmar, tratando de aceitar el mecanismo y se prueba su eficacia. Por esta visión y dedicación unilateral se superan las limitaciones que un grupo político tiene para desarrollar lo armado. Eran tiempos de pasiones fuertes. La rebeldía andaba suelta por las calles y barrios. En un mismo día trataron de captarme para 3 organizaciones político-militares distintas. Venían los compañeros y me decían: «Che, tengo que hablar con vos, porque sos un buen tipo, luchador. No estás en política porque estás desilusionado, pero...». Y yo decía: «Por favor, no me contes nada porque no me quiero enterar», y yo me abrí de todo. Mi origen de clase me permitía fingir rápidamente la deserción y la de los muchos queridos otros compañeros. Pero ese tiempo el cura Carlos Fugante nos conectó con Luis Lozada y su compañera Mirta Cuco, que se incorporaron al grupo. También ingresaron otros amigos míos muy queridos como Carlos Capuano y José Pepe Fierro. En esos días llegaron Susana Lesgar, la gorda, que más tarde sería asesinada en Trelew, y su compañero. Los contactos con Buenos Aires se hicieron rutina. Además de los referentes de Córdoba de Cristianismo y Revolución, asumimos la corresponsalía de la revista Tierra Nueva y de Cristianos Progresistas. El deber de todo cristiano es ser revolucionario. En uno de esos viajes con la que era mi novia, en general a dedo por carencia absoluta de recursos, conocimos y estrechamos contactos con el padre Carlos Mujica. Coincidimos absolutamente con él, y en esos enganches de la época eran muchos más que políticos, eran humanos, éticos, de entrega y de compromiso total. Allí nos planteó que fuéramos a una villa miseria a hacer la levadura en la mesa y en la masa y redimir nuestros hermanos explotados. Él mismo nos llevó a la villa y nos mostró la casilla. Era una época en donde pasaban muchísimas cosas, pero no las veíamos obsesivamente, dedicados a construir el foco armado. La CGT de los argentinos y el cordobazo son un ejemplo, como luego analizaremos. El Grupo Córdoba, muy pequeño hasta ese momento, se abrió políticamente y amplió el número de participantes a través de Gustavo Roaca, abogado muy amigo del Che, que había viajado a Cuba. Tuvimos acceso a la información y vivencias y de la impronta maravillosa de la Revolución Cubana. La relación de Gustavo Roca y García Elorrio nos abrió contacto con Acción Revolucionaria Peronista ARP de John William Cook y Alicia Eguren y nos permitió participar en congresos del peronismo revolucionario en Buenos Aires. Recuerdo como importante el de Avellaneda bajo la cobertura del inolvidable Monseñor Jerónimo Podestá. Pero nuestros objetivos eran obsesivos y reiteradamente afirmados. Frente al dilema de la izquierda y a la proliferación de siglas propuestas del peronismo revolucionario, estábamos convencidos de que mejor que decir es hacer y que mejor que prometer es realizar, y que el deber de todo cristiano es ser revolucionario y cuanto peor, mejor.
Durante 1967 nos violentamos brutalmente para asumir consciente y responsablemente la lucha armada mientras participábamos de diversas siglas de fantasía en las luchas populares cordobesas, estudiantiles y obreras. Buscábamos radicalizar los enfrentamientos asumiendo las consignas más elementales del foquismo. Cuanto peor, mejor. Las condiciones objetivas y subjetivas están dadas. Solo falta el foco generador de conciencia. Participamos activamente en apoyo de las movilizaciones y las luchas callejeras de los sindicatos de Luz y Fuerza de Agustín Tosco y la UTA de Atilio López, y volanteamos en las puertas de las fábricas automotrices. Estábamos absolutamente decididos a terminar con el espontaneísmo y la improvisación. Lo nuestro era la toma del poder político para revertir la situación de explotación del pueblo, y no un testimonio casi asistencialista. Posteriormente se produjo el viaje de algunos compañeros a entrenarse a Cuba, coordinados por García Elorrio y Cuque. Y los que nos quedamos dimos un paso adelante ejercitándonos en la planificación y ejecución de pequeñas operaciones político-militares, en un principio orientadas a la recuperación de armas y uniformes necesarios para conformar el foco guerrillero. Al poco tiempo nos enteramos que en Cuba se había producido un enfrentamiento muy fuerte entre García Elorrio por un lado y Fernando Abal Medina y Maza por el otro. Esto llevó a que el primero fuera desplazado y significó una ruptura orgánica de cristianismo y revolución. De todas formas, ninguno de nosotros tenía la convicción ni la esperanza de que García Elorrio fuera a liderar una estrategia política militar. Imagen. Era un comunicador excepcional, dotado de una cautivante calidad humana y una gran capacidad de seducción política, pero nada más. La conducción de Maza en Córdoba era absolutamente natural, por lo que el conflicto no tuvo ninguna repercusión en nuestro pequeño grupo. De todos modos, algún día habría que evaluar esos entrenamientos en Cuba y cómo influyeron en el proceso de transformación de los grupos originales de la época. Me temo que la conclusión sería que la influencia fue absolutamente negativa. Al menos a mí nunca me quedó en claro cuál fue el aporte positivo de los entrenados. Los negativos se expresaron en una mayor rigurosidad militarizada y jerárquica en la práctica interna, que tuvo sin duda su reflejo en el diseño de las políticas posteriores de la organización. Esto provocó un debate interno muy fuerte porque sugirió la sugerencia Worden de eliminarlo por la seguridad del conjunto. La respuesta fue la negativa absoluta. No aceptamos ni siquiera considerar tal posibilidad. Pero en la nueva estructuración del grupo, con el retorno de los entrenados, se profundizaron las condiciones de clandestinidad y compartimiento que me parece perduraron para siempre. Imagen 33. Los años 1968 y 1969 se invirtieron en la preparación del foco. Ignoramos coyunturas y procesos de gran riqueza política y social, sin distraernos de nuestro rol central, construir el núcleo operativo político-militar. El argumento tenía en ese momento mucho peso. Los sectores progresistas, la izquierda, el mismo peronismo revolucionario, se habían desgastado en el espontaneísmo, en discusiones estériles, en acciones absolutamente inconducentes, incapaces de construir la organización armada capaz de golpear al enemigo. Este fue el análisis que en su momento hicimos de la caída de los compañeros de Tacorralo. No se puede enfrentar al brazo armado de la oligarquía y el imperialismo sin nociones elementales de disciplina, eficacia y estrategia militar. No puede ser que fueran detenidos porque perdieron una pistola. No se podía seguir luchando a lo peronista, o sea, espontánea y masivamente, sin planificación ni objetivos claros. Había que terminar con la costumbre, en realidad maravillosa, de perder el tiempo en discutir politiquería hasta la madrugada sobre vinos y empanadas. Había que vivir asépticamente, ser fríos, eficientes y selectivos. Rigurosos en nuestras vidas privadas y totalmente solidarios entre nosotros. Y sobre todo absolutamente clandestinos. En esos 2 años hicimos numerosas operaciones de recuperación de armas y uniformes. En realidad solo pensábamos en montar el aparato.
desde un tiro federal, policías sueltos, varios destacamentos policiales, una guardia militar y otros. Los elegidos. Era tan fuerte la conciencia del destino manifiesto del grupo, tan clara la decisión, que el cordobazo no pasó de lado. La preocupación central fue que no cayera ninguno preso casualmente o por el allanamiento se descubriera la existencia del grupo. Ahí estábamos. Teníamos el privilegio de ver en un multitudinario y violento laboratorio social en acción lo que era una estrategia insurreccional, de donde el pueblo desorganizado ponía a los muertos y no lograba nada más allá que la experiencia de producir hechos políticos de gran valor histórico. Objetivamente sentíamos que todo era muy heroico, pero que no se avanzaba hacia la toma del poder. Nos manteníamos informados y sentíamos que allí estaban nuestros compañeros, que teníamos la convicción de que nosotros éramos quienes, al desarrollar las condiciones para atacar el centro del poder enemigo, los convocaríamos, y supongo que no exagero si digo que los conduciríamos a la victoria. Sin duda, era una concepción absolutamente idealizada, aunque también es necesario reconocer que, lamentablemente, en gran parte de esto se convirtió en realidad. En esa época no teníamos ninguna relación con el Partido Justicialista, al que nunca estuvimos afiliados ni participamos en las estructuras locales. En realidad, sentíamos por el Partido Justicialista un profundo desprecio, salvo honrosas excepciones como Ricardo Obregón Cano. Con el sindicalismo la situación era más compleja, ya que, como dije, respetábamos a algunos de sus líderes, Atilio López, Agustín Tosco, y apoyamos desde nuestra práctica los planes de lucha. Con los sacerdotes del Tercer Mundo manteníamos una estructura y estrecha relación en términos generales, y estábamos informados de su lucha en el interior de la Iglesia. Nuestra relación con los más comprometidos con la acción directa era permanente, funcionaba como la retaguardia del grupo. Era normal tener armas escondidas en los altares de las iglesias y tener que esperar a que el cura terminara la misa y cerrara la iglesia para pasar a la sacristía y sacarlas. Nos acercamos así al fin del periodo que pretendo analizar, que fue marcado por la aparición pública de montoneros con el secuestro de Aramburu y la toma de la localidad cordobesa de La Calera. A fines de 1969, en una operación de expropiación, tuvimos nuestro primer enfrentamiento armado generalizado. Combatimos en medio de la calle, a cara descubierta y por un largo rato, con lo que nos quedamos con la convicción de que podemos ser reconocidos en cualquier momento. El Gordo Massa, ante la necesidad de que desapareciéramos por unos días de nuestros lugares habituales, retomó contacto con los viejos compañeros de lealtad y lucha, para entonces era el peronismo de base, que a la vez nos brindaron cobertura, comenzaron su proceso de incorporación a nuestro pequeño grupo, impresionados por el desarrollo militar que habíamos logrado. La concepción militarista foquista triunfaba en toda la línea sobre la estrategia de construir poder político y social, recreando el movimiento popular desde la base. Se seleccionó al peronismo de base a aquellos compañeros que tenían las mejores condiciones para incorporar el aparato militar, abandonando los trabajos de base, y se los transformó en aspirantes o combatientes de una estructura pequeña y audaz, cuyo mérito era haber construido con eficiencia y rigurosidad un eficaz aparato militar prácticamente al margen de la lucha social y política del conjunto de la población. Una barbaridad, un grave error político que expresaba toda la concepción que también se explicaba por las frustraciones que ellos habían tenido en sus trabajos de base lentos y rigurosos, sin valor político inmediato. Posteriormente se sucedieron los hechos fundacionales de Montoneros. En el secuestro de Aramburu participó el Grupo Córdoba y el de Buenos Aires. En la toma de La Calera, a escasos 6 meses del reencuentro con los viejos compañeros, actuaron el Grupo Córdoba, más de 15 compañeros provenientes del peronismo de base y 1 o 2 del Grupo de Buenos Aires. Luego de ese 1 de julio de 1970, para algunos de nosotros la cárcel y la disidencia. Para ver las principales vertientes ideológicas que alimentaron estos grupos originales, voy a tratar de hacer una primera aproximación a 4 temas que, sobreencimados, entrecruzados, creo que son los ejes fundamentales desde donde analizábamos la realidad y actuábamos en consecuencia. Nacionalismo popular, cristianismo, peronismo,
lucha armada. Como comentario al margen, creo en este análisis muy general es difícil contemplar situaciones locales muy particulares que, de una u otra manera, fueron determinantes en los primeros grupos. En el caso concreto de algunos militantes cordobeses, se daban, además del condicionamiento general, las características de una profunda pertenencia al cristianismo y a los valores propios de la clase media y de la ciudad, heredera de la cultura española castiza, como culto a la valentía, la hidalguía, el honor, la honestidad, la verdad, la claudicación, el ascetismo, etc. Fernando Abal Medina y Emilio Massa eran dos compañeros diametralmente opuestos, pero que se complementaban muy bien. Fernando era de una audacia y valentía excepcional, con ideas claras, absolutamente pragmático, de decisiones vertiginosas. Emilio era algunos años mayor, más maduro y tenía una práctica política y una formación importante para la época. Era además muy culto, leía poesía, novelas, etc. Ambos tenían un lindo sentido del humor cargado de ironía. Por discusiones previas a los hechos, hoy tengo la convicción de que en ese momento, en esa organización, en gestación, ya había dos estrategias que corrían de forma paralela. Por un lado, la de Fernando, que era absolutamente foquista en el sentido del foco como generador de conciencia, de organización y método de lucha, como estrategia de lucha armada dirigida a la conformación del Ejército Popular del Monte. De todos modos, ambas posiciones nunca fueron muy explicitadas. En realidad, hoy pienso que fueron casi posiciones personales, producto de diversos orígenes y experiencias de cada uno. Recuerdo haber tratado estos temas con Susana Lesgar, mientras hacíamos como que franeleábamos fingiendo ser una parejita mientras controlábamos un destacamento policial. En esa conversación, que recuerdo con mucho cariño, ambos coincidimos con una visión más política del proceso que estábamos iniciando. El nacionalismo popular. Para muchos, la contradicción principal en Argentina se definía como el enfrentamiento entre el pueblo y antipueblo y se había manifestado a través de la historia de nuestro país en su polo popular con las montoneras federales del interior, la defensa de la soberanía nacional del gobierno rosista, con el Perú de Irigoyen y su defensa al reconocimiento de los derechos civiles y políticos y la apertura de la participación popular del peronismo. Y 5. Fueron muchos los militantes populares del peronismo ligados en sus orígenes a posiciones de derecha nacionalista, defensa de la nación, entendida como territorio, cultura, costumbres, historia, riquezas patrimoniales, que agregarle otros contenidos como derecho a la vida digna, al valor al trabajo, apropiación de la riqueza, evolucionaron progresivamente y lucharon hasta dar su vida en las filas de las organizaciones armadas peronistas. Gustavo Rearte, Luis Nel, el petizo Héctor Espina y el inolvidable hermano Elmar Cacho El Cadri son algunos viejos ejemplos. Teníamos la convicción, por los análisis aún superficiales del momento, que el peronismo había sido expulsado del poder en 1955 por la dictadura de Aramburu y Rojas a partir de la defección de la burguesía que en 1952 había abandonado la alianza en la que se asentaba el gobierno popular, que esto había debilitado al gobierno de Perón y que se había vuelto inevitable las concesiones al imperialismo, como los contratos con la California, empresa petrolera norteamericana, que por lo tanto las posibilidades de transformar la realidad habían devenido en inexistentes. Por lo tanto, teníamos identificado a la clase obrera y a sus aliados, pequeños industriales, empleados, estudiantes, campesinos, como los sectores que, al tener sus intereses inmediatos estratégicos ligados al desarrollo local nacional, eran los genuinos sectores enfrentados estratégicamente a la oligarquía y al imperialismo. En consecuencia, comenzaron a concebir el peronismo no solo como un movimiento de liberación nacional, sino como un movimiento de liberación nacional y social, al que había que limpiar de traiciones, de traidores e infiltrados que ocupaban nada más ni nada menos que la conducción táctica del movimiento. Hicimos así, casi sin escalas, el tránsito desde el nacionalismo popular a la izquierda peronista que luchaba por el socialismo.
El cristianismo y sus dos mandatos, los soldados de Cristo o del Che. Domingo Sabio, con su famosa frase, morir antes que pecar, guió la niñez de algunos de nosotros. Con el transcurso del tiempo se demostró que hizo escuela con sus mandatos, aunque no todos los modelos cristianos de aquellos eran tan trágicos. La formación cristiana fue la base primaria, sensible, esencial de nuestro compromiso con las clases explotadas. El viejo amar al prójimo como a ti mismo, el compromiso evangélico hecho carne y sangre en la comunión con los pobres, nos convoca a hacer levadura en masa. El análisis crítico de las limitaciones del largo camino que pasaba por la simple limosna y el asistencialismo nos llevó a luchar en forma violenta. Que la lucha había que llevarla de lo individual a lo social y de allí a lo político, como única forma de redimir a nuestros hermanos y comenzar la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Porque allí nos encontramos con que teníamos que empuñar el látigo que usó Jesús para expulsar a los mercaderes del templo, que la violencia era inevitable pese a que nos resultaba muy doloroso tener que asumirlo, pero que era la única alternativa para enfrentar la violencia de arriba y dar testimonio. Por suerte, para nuestras vigentes conciencias descubrimos que ya Santo Tomás hablaba del legítimo derecho de resistencia a la opresión y que en la encíclica Popularum Progressium se justificaba el derecho a la rebelión ante tiranías. Que Dios nos envió a Jesús, su Hijo, a que se sacrificara por nosotros para redimirnos. Vale decir, un fuertísimo mandato que unificaba y justificaba todo, lo religioso, lo ético, lo político, lo histórico, en una misma orientación, la lucha armada. Imitación a Cristo e imitación al Che. Sacrificio testimonial y lucha redentora. Jesús, el Salvador de almas o salvadores de la patria. Dar la vida por la salvación de otro o patria o muerte. Y las iglesias distintas con una misma reflexión. Esto llevó a jóvenes honestos y sensibles provenientes de los sectores medios de nuestra sociedad a abandonar las comodidades de la vida burguesa y alistarse hasta la inmolación en la cruzada redentora. Y mientras la Iglesia e instituciones idolatraba al becerro de oro abrazada a los poderosos, nosotros, junto con la verdadera Iglesia, la de los pobres, nos comprometíamos a dar la vida por la salvación de todos. En esa época, los sacerdotes del tercer mundo lo explicitaban claramente. Es necesario poner en marcha el programa políticamente eficaz de un proyecto liberador. Esto es inevitable en un momento en que los cristianos tomamos conciencia profunda de que el mensaje evangélico de liberación pasa también por dimensiones sociopolíticas de la historia humana. Fines de noviembre de 1969. Yo sé por el Evangelio, por la actitud de Cristo, que tengo que mirar la historia humana desde los pobres. En la Argentina la mayoría de los pobres son peronistas, lo que era claramente coincidente con el análisis que llevaba a asumir al peronismo como la expresión de uno de los polos de la lucha de clases estructural en nuestro país. Estoy dispuesto a que me maten, pero no sé si estoy dispuesto a matar, padre Carlos Mujica. Aunque este grupo, vía Cristianismo y Revolución, llevó mucha información y textos sobre el sacerdote colombiano Camilo Torres y su compromiso cristiano con la lucha armada y política en el Frente Unido. Y este origen cristiano empapaba nuestras relaciones cotidianas. El interior de nuestros grupos originales era de una ternura infinita. La calidad humana de la relación entre militantes, los cuidados de la contención y la conformación de ámbitos familiares aún perduran. Para nosotros, el peronismo era un hecho maldito en el país burgués. Era la identidad política a través de la cual se expresaba la clase obrera y el pueblo, los explotados en esa etapa histórica. Veíamos en el peronismo el proyecto político que dio fuerza y organización al proletariado que se había conformado en las últimas décadas, fundamentalmente en el conurbano bonaerense. El peronismo dio fuerza, identidad y triunfo al movimiento proletario, decía Rolando Concati. Peronismo, antiperonismo no eran sino la forma que en nuestro país dependiente se expresaba en lucha de clases.
Era uno de los polos del pueblo, antipueblo, imperialismo, nación. Nos reconocíamos como parte de esa línea nacional representada por las montoneras del siglo XIX, Rosas, Irigoyen y Perón, considerando que la contradicción principal que expresaba la lucha central en nuestra patria era imperialismo-nación. Asumíamos el peronismo no de la teoría o de los discursos de sus dirigentes, más allá de determinadas frases de la inolvidable Evita que nos conmovieran o convocaran. Lo asumíamos como una realidad concreta y la expresión política de un pueblo, de una nación en marcha, comprometidos con la construcción de una sociedad justa, libre y soberana. Por lo tanto, estábamos convencidos de lo legítimo de la imposición autoritaria de las políticas públicas favorables al ganador, pese al irrespeto por los derechos de las minorías. Esto no impedía tener una visión crítica del personalismo, autoritarismo y verticalismo del Estado de la década peronista, de esos años felices donde se construía la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Nos llegaba con fuerte vigencia la memoria diseminada en los sectores más humildes de nuestro pueblo que añoraban aquella época donde ellos, los postergados de siempre, se habían sentido sujetos, partícipes de un proyecto de país esperanzador. Más allá de las medidas concretas propias del Estado benefactor, nos conmovía la lealtad con que la clase obrera y el pueblo seguían defendiendo esa identidad política en una tenaz resistencia incontenible por más de una década en ese entonces, que era ferozmente reprimida por los demócratas que usurpaban el gobierno, amparados en la proscripción del peronismo. Aún hoy parece increíble que aviones golpistas con banderas democráticas hayan podido bombardear Plaza de Mayo, la plaza central de la ciudad de Buenos Aires, y masacrar a cientos de transeúntes, obviamente civiles. Y que este acto terrorista de golpe realizado con el apoyo de la Iglesia y los partidos democráticos permitieran la perpetración del Plan Presbich, siniestro antecedente del de Krieger Bacena, y soportábamos el primero de los programas económicos de la democracia, que tratábamos de entender: incentivo a la oligarquía terrateniente, mercado libre de cambio, crédito externo, ajuste con congelamiento de sueldos y salarios, libre circulación de capital extranjero, ingreso al Fondo Monetario Internacional, etc. Por otra parte, dadas nuestras características, nos indignaba el avasallamiento de los derechos y garantías individuales en nombre de la democracia y la libertad. Sentíamos que el golpe de Onganía era una feroz dictadura genocida que expresaba lo peor de la derecha oligárquica y proimperialista argentina. Vimos cómo se anuló el decreto de la Constitución Social de 1949, mientras se generalizaba la represión brutal. Aún hoy es increíble leer el decreto 4161 de la dictadura lamurista y recordar que no solo se prescribió todo lo que tuviera que ver con el peronismo, sino que se lanzó una persecución aberrante que, además de prohibir toda actividad sindical, asaltaba a los locales partidarios y encarcelaba a los dirigentes por el solo hecho de serlo. La indignación y la impotencia llegaban a extremos cuando se recordaba el secuestro del cadáver de la compañera Evita o los infames asesinatos, fusilamientos del general Valle, 11 oficiales, 7 suboficiales y 9 civiles, y de los compañeros de José León Suárez. Con la ley posterior al hecho del levantamiento del 9 de junio de 1956, fue mucho más impacto entre nosotros. Luego vino el plan Conites, conmoción interna del Estado de Frondizi, que alcanzó a vastos sectores medios como bancarios y se encarnizó ferozmente con los más humildes. En esa época teníamos una lista actualizada de mártires que, al no ser demasiados, podían ser recordados por sus nombres: Vallese, Musi, Méndez y otros. En las elecciones de 1957, en medio de la persecución atroz, la Unión Cívica Radical del Pueblo, Balbín, Sabatini y Zavala Ortiz, ganó por 2.106.000 votos sobre la Unión Cívica Radical Intransigente de Arturo Frondizi, pero el voto en blanco de inocultable origen peronista sacó más que los ganadores, 2.115.816. El 23 de febrero de 1958, gracias al pacto de Perón y Frondizi, Frondizi ganó casi por 4 millones de votos. El golpe palaciego que sacó a Frondizi y asumió Tomás Guido el 14 de febrero de 1962
el Poder Ejecutivo volvió a restablecer la plena vigencia del decreto 4161/56, donde se proscribía el peronismo. Y más, ya en 1963, Ilía había ganado las elecciones posteriores con el 22 o 25%, pero siendo razonable, creo que se legitima en el poder. O sea, el peronismo era el auténtico hecho maldito del país burgués, el árbitro excluyente de la posibilidad de la democracia republicana en nuestro país. La salida democrática estaba clausurada por el brazo armado de la oligarquía y el imperialismo, el poder real detrás de los títeres civiles, las Fuerzas Armadas. La única posibilidad de desalojarlos del poder era mediante la violencia. Y por eso la lucha de la heroica resistencia por la vuelta del pueblo y Perón al poder nos marcaba el camino. Nosotros éramos los herederos, continuadores, en el mejor sentido superador, de esa clase obrera y pueblo que había mostrado espontáneamente, pese a la brutal persecución, el compromiso y la conciencia revolucionaria durante los años de la primera y segunda resistencia. De todos modos, es inocultable que veníamos desde fuera del peronismo, más allá del peronismo genético de algunos de nosotros, que pese al respeto que teníamos hacia el general, nuestro accionar se nutría mucho más en el análisis histórico-político-social que hacíamos de la lucha de nuestro pueblo y de las experiencias de lucha de liberación de otros países del tercer mundo que en sus discursos o libros. Concretamente, no teníamos la experiencia ni la vivencia peronista ni el sentido de pertenencia, ese ser parte de, que sí tenía Cacho el Cadri y su familia o Gustavo Rearte. Admirábamos a Perón por su capacidad de conducción y manejo que tenía de la basura burocrática y pejotista. Aunque su manejo de los tiempos y las contradicciones de los apoyos cruzados y las medias palabras en principio nos desconcertaba, pero en el corto lapso le reconocíamos la viveza del viejo Vizcacha cuando lograba con gran habilidad que los traidores se autopurgaran o neutralizaran entre sí, manteniendo la unidad del movimiento y quedando él como único indiscutido conductor. También en cierto punto el juego pendular nos provocaba sonrisas y comentarios sarcásticos o ácidas ironías sobre nuestro destino, probablemente porque nos preocupaba su descalificación. Nuestro origen externo nos exigía nuestras genuflexiones a veces exageradas, con tal de que no nos señalara como infiltrados. Hay miles de ejemplos del movimiento ciego e inexplicable realizados posteriormente por la organización. Y en el fondo, en el grupo inicial al menos, se dudaba de la coherencia de su valor. Ganábamos convencidos que más allá del 5x1 y otras arengas que expresaban mayor dureza, el general le había faltado valor y convicción en 1955 para enfrentar el golpe gorila. Que pese a la conspiración militar eclesiástica era evidente desde 1951 que nunca escuchó las propuestas de Evita para defender al gobierno popular, ni tomó medidas de fondo para contener nuestro rol dentro del peronismo, el elitismo. Pero donde poníamos toda nuestra veneración ilimitada era en la memoria de la inolvidable compañera Evita. Recordábamos algunas de sus frases que nos conmovían en nuestro sentir humanista y popular del proceso revolucionario del cual aspirábamos a ser principales actores. Desearía que cada peronista se grabara en este concepto lo que es íntimo del alma, porque esto es fundamental para el movimiento. Nada de la oligarquía puede ser bueno. He hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí en forma total mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Hay numerosos datos que prueban esta diferencia de valoración que hacíamos de Perón y Evita. Uno de ellos, en la primera época de pintadas todavía con tachos y pinceles del grupo que luego fue Semillas de Córdoba de Montoneros, hizo todas las pintadas con frases de Evita, pero ese venir fuera del peronismo implicaba lo que nuestro no fuera una entrega total y ciega a crítica al movimiento peronista y a sus condiciones. Dice Rolando Concati, estos grupos no practicaban un entrismo cínico en una componenda calculadora con los políticos tradicionales que se han acercado al peronismo para usarlo o treparse a su caudal electoral. Son a la vez singularmente críticos ante el peronismo, al que no otorgan solo elogios y alabanzas, pero singularmente apasionados, deseosos de asumir la causa del pueblo y el movimiento que lo lidera, con algo más que un frío diagnóstico intelectual.
porque para nosotros el movimiento peronista era un gigante invertebrado y míope, conducido tácticamente por burócratas traidores que habían sido incapaces de conformar en el país conducciones coherentes con el objetivo de liberación nacional que era su destino histórico. Sus luchas, en el mejor de los casos, eran agitativas y muchas veces inconducentes al ser negociadas de inmediato por esas conducciones traidoras. Es decir, que además de los problemas del espontaneísmo y la sinuosa conducción del general, identificábamos como nefasto al enemigo interno enquistado en la conducción táctica del movimiento, que gracias a la mediación traidora había copado las estructuras burocráticas y lograba negociar con la oligarquía y el imperialismo diversas prebendas y retazos del poder a cambio de la traición, que ese juego dialéctico entre la burocracia sindical y traidora y los jerarcas del partido justicialista y los gobiernos que se sucedían impedía, mediante mecanismos tramposos, que el movimiento de liberación nacional, que era el peronismo, tomara el poder y llevara adelante la transformación revolucionaria que profundizara la realización de los dos gobiernos de Perón. Las bases combativas enfrentaban a los personeros del régimen hasta el momento de la negociación, muchas veces incentivada por los mismos demócratas. Y allí aparecían corruptos como Jorge Daniel Paladino y pasaban a ser dirigentes del peronismo, a ser representantes del régimen de turno ante el peronismo. El movimiento más ortodoxo, que fue el que condujo después de Montoneros, expresó de esta manera en un reportaje en la revista Aquí y Ahora de comienzos de 1971, que citan los sabinos en su documento crítico. A su vez, siendo la función que cumple esta superestructura la de negociar con el régimen de turno, vehiculizando una estrategia defensiva, en tanto carezca de una herramienta revolucionaria eficaz que le permita pasar a la ofensiva. Y en ese vacío de conducción táctica entre el líder y las bases combativas solo podía ser cubierto por una vanguardia revolucionaria que no claudicara, derrotara al enemigo y entregara al pueblo y Perón al poder, con inteligencia, así ganando un lugar legítimo en la guerra integral que conducía Perón, convencidos a su vez que los espacios no los teníamos que ganar expulsando a los claudicantes y a los traidores. Sin embargo, pese a la oposición movimentista, estábamos lejos de acompañar las acciones agitativas y masivas del movimiento. La clandestinidad nos los impedía. Nos considerábamos y estábamos en otra cosa. No tendremos más mártires si no eres, dijimos en el primer folclore, el bombo, la marchita, la agitación y la parafernalia del simbolismo peronista, el desenfado jacobino y popular del Viva Perón, carajo, como grito de guerra frente al enemigo, o sea, el espontaneismo creativo de las masas estaba bien, lo sentíamos con simpatía y lo vivíamos con alegría. Pero nosotros éramos los elegidos, los responsables de recuperar el movimiento nacional y popular y convertirlo en el instrumento que Perón necesitaba para llevar adelante su estrategia de toma del poder. La lucha armada. Ya dije que la lucha armada fue elevada a categoría ideológica, pero es imposible hablar de la lucha armada, de la guerra de guerrillas y su desarrollo en la conciencia y los jóvenes combativos de fines de los 60 sin mencionar el fuerte impacto de la derrota yanqui en Vietnam y en las guerras de liberación colonial que llevaron adelante los movimientos de liberación nacional en los países de Asia y África en esa década. Pero sobre todo en nuestro continente americano contábamos con el ejemplo heroico del pueblo cubano que, en su revolución triunfante, nos había brindado un modelo y espejo en el cual mirarnos. Imagen 72. Y en realidad, el proceso cubano lo conocíamos por las anécdotas y la epopeya de ese pequeño grupo con la voluntad revolucionaria que había encauzado a todo el pueblo en su lucha contra la dictadura y el imperialismo. La admiración daba paso al culto al modelo y su aplicación mecánica en base a 2 o 3 condiciones mínimas coincidentes. En aquellos días, por ejemplo, el caso cubano era presentado incluso por la prensa burguesa con una gran carga apologética. La semejanza de este modelo con la resistencia peronista y la realidad que significaba el comienzo del onganiato era la respuesta total y contundente a nuestras ansias revolucionarias. Es que se manifestaba con claridad en los nuevos grupos, quizá haya más medido, pero no obstante en algunas organizaciones que provenían del sector del peronismo interior. A su vez, una visión simplificada se unía al análisis de las experiencias guerrilleras y latinoamericanas,
y se dogmatizaban conceptos y criterios propios de esas experiencias. Foco, propaganda armada, profundizados a través del auge de los libros de Regis Debray o de las narraciones del Che. La muerte de Camilo Torres o los sectores cristianos aportó una mística heroica del guerrillero, y esa hoguera que recorría toda Latinoamericana se extendía y se personalizaba en nombres propios. Fue la brutal violencia dictatorial, no solo en sus consecuencias estructurales con el hombre y la miseria, sino con el cierre de todas las expectativas políticas de participación democrática, que brindó el argumento definitivo para que gran parte de aquella generación se volcara a organizar la violencia popular para enfrentar la violencia de los poderosos. No olvidemos que Onganía prometió al menos 20 años de dictadura. El golpe puso las cosas en claro. El enemigo a vencer son las Fuerzas Armadas, la máxima expresión de violencia del Estado burgués. Imagen 75. Represiones de la época, con su secuela de persecuciones, vejaciones y tortura, prisiones, nos obligaban cada día a asumir formas más cuidadosas de militancia que limitaban aún más nuestras ansias de participación. Estas condiciones poco a poco nos costó convencernos de que el poder nace del fusil y que la lucha armada es la máxima expresión de la lucha política. Nuestra concepción es hoy y siempre la lucha armada. Hay que actuar con un objetivo más en vista, que se cumple no al triunfar la guerra, sino por el mero hecho de que una guerra exista. Hacer que este paso innecesario y apresurado del régimen hacia la dictadura militar sea irreversible, porque para nosotros ha comenzado la última etapa del proceso argentino. El criterio para el fallo era también característico. Los revolucionarios toman el poder. Son Lenin, Mao Zedong, tal vez Fidel Castro. Los aventureros fracasan, mueren, van presos. No nos parece un criterio muy marxista de análisis. Más bien creemos que lo enunció Nicolás Maquiavelo. Pero esto no es lo más grave, sino ¿cómo se sabe de antemano si la intentona será destinada a la cárcel o a la gloria? El análisis de los científicos se vuelve una simple lectura de datos sin misterio. Ellos aciertan siempre, porque si aciertan con Ho Chi Minh, con Castro o con Lenin, es decir, se apropia de aciertos ajenos. ¿Con quién se hará la revolución entonces? Con los miles de revolucionarios potenciales que hay en la masa, pero que surgirán una vez que la revolución comience a vislumbrarse como posibilidad efectiva, lo que nos merece otro juicio y contribuye realmente a dificultar lo que es un arduo de sobra por sí mismo. Es la actitud de los que se proclaman revolucionarios desde su pedestal y proyectan las condiciones, su propia incapacidad, acumulan sus miedos para que pasen por sentido común y por justificación de la inacción. La posibilidad de la lucha revolucionaria solo puede demostrarse a través de la lucha revolucionaria. En Argentina, las condiciones a considerar para la guerra revolucionaria no son ya las generales del país, sino las condiciones de la vanguardia revolucionaria para iniciar la lucha armada. No desconocemos la relevancia de la lucha armada urbana en un país que, como el nuestro, cuenta con un movimiento numeroso y organizado, con bases que han demostrado, hasta el hartazgo del coraje, capacidad y espíritu de sacrificio. Imagen 80. La capacidad para desatar y conducir la guerra reside en la identificación ideológica y combativa de sus cuadros políticos militares. Toda la guerra es apoyo y tiene como eje el frente guerrillero. La guerrilla detona la resistencia en las ciudades y moviliza a las masas. La lucha en las ciudades, sin negar la indudable importancia que tiene en países como el nuestro, debe responder a la estrategia de la guerrilla y a sus necesidades de crecimiento. Como vemos, la revolución y lucha armada se identifican claramente con el foco rural y es la ideología determinante. Dicho en broma, por suerte, fuimos lo suficientemente sagaces como para tomar lo esencial de la proclama y hacernos los distraídos con lo de la rural. La lucha armada y Perón. Como ya dije, estábamos convencidos de que la lucha armada nos aseguraba la conducción táctica de esta guerra integral, de la cual Perón era el conductor estratégico. De todos modos, las expresiones de cristianismo y revolución no eran tan claras y por momentos pasábamos de ser vanguardia o conducción táctica a ser simplemente el brazo armado del movimiento.
ya que nuestra lucha no es más que la conducción armada de la lucha política del movimiento. La organización tuvo una concepción movimentista expresada en los primeros documentos, absolutamente acorde con la visión posteriormente explicitada por el conductor estratégico de que las organizaciones armadas peronistas eran formaciones especiales, movimientos en su guerra integral. Por lo que es lógico que haya existido por parte de numerosos compañeros la aceptación de que el accionar de la guerrilla pudiera ser utilizado por Perón para presionar salidas reformistas. Porque no había en los grupos iniciales demasiado debate en cuanto a la relación con su conducción. Era el conductor del conjunto y que había que hacer todo lo posible para lograr su reconocimiento. Él otorgaba el carné de peronista, y aunque en principio los más movimentistas aceptaban ciegamente la conducción directa de Perón, aunque también hay que señalar que nadie pidió permiso por las acciones principales, en general, posteriormente encomió lo actuado. El tema es complejo y para pensarlo, porque es inocultable que la estrategia de la lucha armada foquista implicaba la premisa de que la conducción del proceso revolucionario debía estar en manos de la vanguardia combatiente, de lo que lo convertía en inevitable la ruptura con Perón. Quizá por eso la conducción montonera insistió hasta el absurdo en que había una relación de identidad entre Montoneros y Perón, al que caracterizaban, pienso para la gilada, como un líder revolucionario. Pero estos son problemas políticos que se plantearon posteriormente. Nuestro gurú, Regis Debray, decía: lo más decisivo de las definiciones políticas es pertenecer a la guerrilla, a las Fuerzas Armadas de Liberación, por lo que es posible llegar al foco político a partir del foco militar, pero es imposible llegar al foco militar a partir del foco político. Y nadie mejor que nosotros para conformar el foco militar en la medida que no teníamos compromisos ni estábamos contaminados por la politiquería, ya que éramos externos al sistema político y aún al movimiento social. Además, Debray nos enseñaba que la práctica del foco crea a los dirigentes, a los cuadros del futuro partido y desarrolla hasta el campo teórico del proceso revolucionario. La lucha armada nos unificó a todos. Partíamos de una simple y clara y poco maniquea caracterización del enemigo, porque toda discusión sobraba. Bastaban acuerdos muy simples, peronismo sin profundizar mucho, lucha armada para incorporarse a las filas combatientes. En realidad, la lucha armada fue un ordenador de las historias políticas y personales de cada uno de nosotros. Pero el grupo originario cordobés, la coexistencia entre cristianos sin experiencia ni formación política alguna, militantes que venían del grupo La Verdad de Nahuel Moreno y de otros compañeros que honestamente no tengo la menor idea de lo que pensaban más allá de las simples definiciones mencionadas. Estábamos absolutamente convencidos que era inaceptable militar y políticamente simplemente plantearse seriamente el problema de la revolución en nuestro país sin dar respuesta al interrogante de cuál era la estrategia para derrotar el brazo armado de la oligarquía y el imperialismo. Si la lucha armada nos marginaba de las luchas sociales y políticas no importaba, porque el pueblo ya tenía su vanguardia. Había nacido el actor principal y todos debían subordinarse a él. Un compañero contaba en esa época, sin participar en las movilizaciones, que se entrenaba subiendo a colectivos armando para probar su comportamiento en medio de las medidas de seguridad y de la gente. El debate interno también se militarizó. Para la vida del guerrillero no solo nos excluyó de la lucha política o social que libraba la sociedad, no solo nos limitó a la relación con el de afuera, también limitó el debate político interno en la medida en que nos contactábamos solo con los compañeros de ámbito de pertenencia y para lo estrictamente necesario. Esto se profundizó aún más y el debate interno se congeló. Se suspendió provisoriamente la democracia interna, aún las más elementales reglas como la del llamado centralismo democrático, que era muy centralista y muy poco democrático. Más tarde, en épocas de mayor clandestinidad, esta tendencia al congelamiento del debate político se agravó. En realidad, nadie se le ocurría discutir una orden ya cumplida y las llamadas autocríticas posteriores estaban condicionadas absolutamente por la evaluación de la conducción o por el éxito o el fracaso en la realidad. Había sido la acción en cuestión. La tarea urgente de la construcción de la organización
político-militar no podía ser retrasada. Lo decisivo para el futuro era la apertura de focos militares y no de focos políticos. Que la victoria era cercana, que estaba a la vuelta de la esquina, que el asalto al poder era posible, que el pueblo ya tenía su vanguardia capaz de conducirlo a la victoria. Se podía descuidar, abandonar o negociar trabajos y desarrollos políticos, pero jamás atentar contra el fortalecimiento del aparato militar. Las infraestructuras como casas, fábricas de armas y granadas pasaron a tener en algunos casos casi más valor que los militantes mismos. Y la valoración de lo militar condicionó el mérito y los castigos. Los más audaces, los más jugados, los más valientes en el combate eran los mejores cuadros, los más confiables. Posteriormente a nuestra disidencia, la dirección negoció luchas febriles que libraban los compañeros de la Juventud Trabajadora Peronista contra la Unión Obrera Metalúrgica a cambio de cargos en las listas electorales. Esta grave concepción acerca de quién es el actor revolucionario en nuestro país, planteando oportunamente por la disidencia de los sabinos, fue como el paso del tiempo lo que más gravitó sobre el desarrollo y accionar de Montoneros y las organizaciones guerrilleras en general. En los años siguientes a su lanzamiento, Montoneros desde la soberbia absoluta llegó a considerar al actor sujeto histórico político predestinado a hacer la revolución. No era la clase obrera ni el pueblo, no eran los organismos de masas, tampoco el pueblo a través de las organizaciones gestadas en su seno. Las consecuencias políticas fueron inevitables. Las organizaciones y sus intereses propios de pretendida vanguardia se convirtieron en una patrulla perdida, desvinculada totalmente de la realidad y los intereses concretos de la clase obrera y del pueblo. Patrulla perdida. Estas bases conceptuales erróneas, que ya se podían rastrear en los grupos iniciales como el nuestro, se multiplicaron con el crecimiento de la organización. Con las armas de la orga instaladas, protagonismo con gran espectacular militar dificultando, por ejemplo, en las proximidades de la apertura democrática, la participación masiva o el debate de ideas donde pudiera participar la militancia común y el conjunto de la población. Montoneros eligió un accionar funcional y su estrategia militarista y foquista, despreciando las aperturas que posibilitaban abrir brechas democráticas de lucha política con alta participación popular. Elevó las apuestas con la presencia descontrolada de la acción armada que respondía a intereses políticos y militares propios del aparato montonero. Espero que esta mirada crítica nos permita acercarnos a la comprensión del proceso por el cual amplios sectores de nuestra sociedad, para no pensarse a sí mismos y liberarse de culpas, adoptaron la perversa teoría de los dos demonios que hoy cuesta tanto combatir. Quizá sea ese el único valor de líneas de esta intentada mirada crítica, de tratar de exponer esos retazos de historia militante para analizarlos. Porque tengo la sensación que le debemos una explicación más seria que la apologética difundida y defendida hasta ahora a los amplios sectores populares con los cuales compartimos luego largos años de lucha. Es que con ellos que debemos tratar de comprender el paso y tratar de construir el futuro. Para ello, humildemente tenemos que desmontar mitos, consignar y revisar hasta el poder explicar por qué tanto amor, tanto compromiso, tanta valentía, tanta entrega terminó en la brutal derrota que hoy nos duele hasta la sangre, en la que perdimos nuestros hermanos más queridos, que hoy, como siempre, están entre nosotros. Porque no cabe reincidir en los errores. Para construir nuestro futuro como pueblo, no alcanza con absolver o condenar. Creo que es importante comprender. El nombre de Montoneros resalta de la continuidad histórica de los caudillos del interior argentino del siglo XIX y las montoneras originales de Chacho Peñalosa y Felipe Varela, y establecía así una línea política nacionalista, antiimperialista, federal, que la hacían partir de José de San Martín en la Guerra de la Independencia y pasar por los caudillos como Juan Manuel de Rosas y desembocar en Perón. Muchos hombres y mujeres jóvenes tomaron las armas en los 60, movidos por los ideales populares nacionalistas y socialistas, y habían recibido su bautismo político en ramas de la tradicionalista Acción Católica. Algunos incluso habían partido de la falangista Tacuara, muy pocos procedían de la izquierda y casi ninguno había comenzado su vida como peronista. Su filosofía se basaba en la fusión
por parte de montoneros de la guerrilla urbana adaptada a la teoría foquista de Guevara, con las luchas populares del movimiento peronista, unificando las actividades de la vanguardia con las masas. Su génesis obedecía más a la evolución interna del nacionalismo y el catolicismo de los argentinos. Sus fundadores, Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramos, habían pertenecido al violento y derechista Tacuara, formado por activistas que después del golpe de 1955, fascinados por el falangismo español, que gracias a la policía y los contactos con los militares poseyeron armas desde su inicio y debido a su violento anticomunismo gozó de la inmunidad frente a la policía. Durante los años 60, Tacuara dominó el sindicalismo universitario de Derecho y como resultado del ingreso de jóvenes de origen peronista y el creciente convencimiento por parte de una facción de los nacionalistas que debían reconocer la vitalidad y el apoyo de la clase obrera al peronismo. El movimiento nacional revolucionario Tacuara, definido por García Lupo como jóvenes peronistas que querían pelear, leía sin mucha atención cuando había un subversivo clandestino en el deseo de aprender y dirigir la lucha guerrillera, aunque su izquierdismo era ambiguo. La continuación genealógica del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara fueron las Fuerzas Armadas Peronistas, aunque sus mandos tuvieron influencia en tres organizaciones políticamente distintas. Cada vez más gente se mostraba de acuerdo con la máxima de Perón. Contra la fuerza bruta solo puede ser eficaz la fuerza aplicada con inteligencia. Richard Gillespie, en su obra Soldados de Perón, Los Montoneros, expresa: en un país donde el 90% de la población estaba bautizada y el 70% había tomado la comunión, las ideas católicos radicales socavaron decisivamente la influencia conservadora de la jerarquía eclesiástica sobre militantes y millares de jóvenes argentinos. Para el puñado de católicos que constituían el núcleo montonero de 1968, tales ideas eran el elemento más importante de su radicalización. El padre Carlos Mujica propagó y Juan García Elorrio desarrolló el ejemplo dado por Camilo Torres, sacerdote guerrillero colombiano con impronta de mártir. El Vaticano, temeroso de que sus millones de pobres cayeran en manos del ateísmo marxista, empezó a preocuparse más por ellos a partir de Juan XXIII y Pablo VI. El primero llegó a decir incluso que el marxismo había buenos elementos merecedores de apelación, y el Concilio Vaticano II los condenaba la pobreza, la injusticia y la explotación resultante del afán humano de riqueza y de poder. Pablo VI atacó el racismo, la codicia y la desigualdad, pero no aclaraba cómo debía procederse para solucionarlo. Consciente de la existencia de explotadores entre su grey, el Vaticano usó términos equívocos por temor a que la Iglesia se convirtiera en una iglesia. Los sacerdotes obreros presentes ya en la Argentina se anticiparon a estas ideas trabajando entre los pobres, y su tarea adquirió carácter político con la creación en 1967 del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que en un documento apoyado por más de 1000 sacerdotes presentaron un manifiesto en la Conferencia de Medellín de 1968, donde si bien condenaban la violencia institucionalizada, se oponían categóricamente a la revolución armada y criticaban al marxismo y al capital liberal. La lucha teológica fue impartida al embrión de Montoneros por dos hombres. Elorrio adoptó el punto de vista de Torres, según el cual la revolución no solo está permitida, sino que es obligatoria para todos los cristianos. En tanto, Mujica representó un punto de vista más aceptado, al rechazar la participación de sacerdotes en la lucha armada y afirmar: estoy dispuesto a que me maten, pero no a matar. Mujica entró en contacto en el 1964 con los tacuaristas Fernando Abal Medina y Carlos Gustavo Ramos, así como el Mario Eduardo Firmenich, alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires y activos en una rama de Acción Católica. El mensaje de Mujica no había causado tanta impresión al trío si él no hubiera intentado ponerlo en práctica, pues llevó a él en tres numerosas ocasiones a trabajar en la Villa de Retiro, y también lo acompañaron en un viaje a Tartagal en 1966 a predicar las nuevas ideas del Evangelio. Abal Medina, Ramos y Firmenich empezaron a prepararse para la lucha armada. Al establecerse el comando Camilo Torres en 1967, los tres pasaron a ser compañeros de Juan García Elorrio,
o si bien ese contacto fue breve, la influencia de este último se dejó sentir. Había pasado el seminario, en el cual renunció a los 21 años como consecuencia del viaje a Cuba, de sus diálogos con marxistas de filosofía y letras de la UBA, y en sus conversaciones con Cook llegó a convertirse en un revolucionario. El producto de esa evolución fue la revista Cristianismo y Revolución, que apareció en septiembre de 1966, denunciando los intentos de Onganía por justificar su régimen sobre la base de ideas cristianas. Esta revista se convirtió en una fuerza decisiva en la radicalización de 400 sacerdotes argentinos y un puñado de obispos que apoyaron el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, aun cuando pocos los ayudaron y muchos trabajaron por la paz, se negaron a criticarlas públicamente. En virtud del compromiso para la justicia social y la causa popular, el catolicismo radical condujo a muchos jóvenes hacia el movimiento peronista. Como Mujica, muchos llegaron a él con un sentimiento de culpabilidad por su anterior antiperonismo y se integraron con un celo propio de pecadores arrepentidos. El lanzamiento de las guerrillas urbanas era una iniciativa procedente de arriba, como decisión de pequeños grupos de militantes y no como respuesta a una amplia exigencia popular. Nunca serían capaces de transformar las formaciones especiales del movimiento peronista en un verdadero ejército popular. Imagen 105. El objetivo económico de Onganía fue pronto interpretado como un intento de consolidar la hegemonía de los grandes monopolios industriales y financieros asociados al capital extranjero a expensas de la burguesía rural y de los sectores populares. La radicalización de la que se beneficiaron los montoneros y otras organizaciones se debió más a factores políticos y culturales que a sociales y económicos. Para la clase media, el golpe de Onganía fue un ataque a los que habían considerado su coto privado, universidades y mundo y cultura. Se cerró Tía Vicenta por una caricatura de Onganía y personajes como el comisario Margaride, nombrado guardián de la moralidad en Buenos Aires, y hizo una campaña contra las minifaldas y los clubes nocturnos de la ciudad. Imagen 107. En tanto, Bandor y otros sindicalistas siguieron negociando con el régimen para presionar sin éxito sobre Kiger Bacena. Otros más combativos lograron la adhesión de trabajadores en sindicatos más pequeños en el interior del país. La facción obrera rebelde encontró su expresión en la CGT de los argentinos, dirigida por el gráfico Raimundo Ongaro, que en la celebración del 1 de mayo del 68 expresó que la CGT de los argentinos no ofrece a los trabajadores un camino fácil y risueño, una mentira más, sino que ofrece a cada uno un puesto de lucha. El grupo original no tenía teóricos de relieve, pero su pragmatismo era a menudo su fuerza. Algunos montoneros consideraban que el objetivo perseguido era una variante nacional del socialismo, otros veían en él una forma socialista de revolución nacional. Todos creían que la principal contradicción que afectaba a la Argentina era el nacionalismo contra el imperialismo y que los intereses del país estaban representados por una alianza popular pero multiclasista. Debido a su relegamiento de la lucha de clases a un plano secundario y a su devoción por un líder que preconizaba la armonización de clases, puede decirse que los montoneros eran todo lo que la izquierda les permitía el peronismo y viceversa. Ellos no pertenecían a la clase obrera y más que buscar el estado de los trabajadores a que aspiraban era a la izquierda no peronista, sus principales objetivos eran el desarrollo nacional, la justicia social y el poder popular. Todos crearon un Perón a su propia imagen y semejanza y se mostraron más dispuestos a escuchar la retórica que a estudiar la historia política. Los monólogos de Perón dirigidos a sus seguidores en la Plaza de Mayo eran considerados parte de un diálogo simbiótico. A criterio de los montoneros, el nexo de unión entre Perón y las masas murió en 1952. Su evitismo los llevó incluso a creer la afirmación de que ella y no los líderes sindicales fueron los que organizaron el 17 de octubre. Fueron las diatribas de Evita contra la oligarquía y la vehemencia de las denuncias de la justicia social lo que realmente le granjeó las simpatías de la izquierda peronista. Los montoneros, al descubrir al pueblo, se mostraron dispuestos a compartir con éste la adoración que la gente tenía por ella. Tras varios años de hallarse aislados de los trabajadores argentinos,
Los militantes de la clase media aceptaron entonces por completo la mitología peronista, pues, por muchas que fueran las críticas contra Perón y su esposa, no podían creer que el pueblo se hubiese equivocado en su inquebrantable fe en ellos. De ahí las consignas: Evita Perón revolución, si Evita viviera sería Montonera.